Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Asociación Española. Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. Y la entrevista central esta mañana es con un hombre de Canelones, precisamente, con el profesor José Carlos Maía, a quien le damos los muy buenos días, candidato a la Intendencia de Canelones, Elsa. Así es, ¿qué tal, Maía? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, buenos días, encantado de estar con ustedes. Para nosotros lo mismo, José Carlos. Igualmente. Bueno, se apresta a lidiar una campaña en Canelones con otro hombre que se ha dedicado también a estar y que ha sabido estar, de hecho, en la Intendencia de Canelones. ¿Cómo es su relación con él? Es muy buena porque además me conozco hace muchos años con él. El Frente Amplio ha decidido por 2 candidaturas en igualdad de condiciones. Somos ahora candidatos frente amplistas ambos y creo que Canelones tiene todas las condiciones como para que sea un departamento donde el Frente Amplio obtenga nuevamente el gobierno departamental y por lo tanto con 2 candidaturas vamos a tener una mejor votación en el frente y siento que teniendo un programa común tenemos énfasis distintos y cuestiones individuales que después la gente va a valorar en el Frente Amplio quién debería ser el candidato a intendente, mejor dicho, quién debería ser intendente en menos de 3 meses que quedan, ¿no? ¿Cuáles son las, a ver, mejor le pregunto, ¿hay más diferencias o más coincidencias? En general las coincidencias son con Orsi, fuertes. ¿no? Me refiero. Sí, claro, porque somos frente amplistas y tenemos un programa común. Y creo que el punto, digamos, por lo menos que uno va a intentar llevar adelante en estos 5 años, tiene que ver en primer lugar con trabajar para lograr un gobierno que tenga 2 pilares fundamentales. El primero, una concepción metropolitana de gobierno, trabajar mucho con la Intendencia de Montevideo para que esta solucione junto a nosotros temas que les son comunes a la gente, viva donde viva, de un lado o de otro. Estoy hablando, por ejemplo, de la movilidad urbana, la gente que va y que viene a trabajar, a estudiar a un lado y otro de Canelones, y también gente que viene de Maldonado hacia Canelones, es decir, la movilidad urbana es un aspecto que hay que solucionar tanto para el costo como la frecuencia, como la calidad del servicio, que es un punto fuerte que la gente mucho nos demanda y que creo tenemos que trabajar con una mirada metropolitana porque no se soluciona solo desde Canelones, sino que se soluciona con la intervención del gobierno nacional y sabiendo que Canelones y Montevideo, los dos, tienen gente que de un lado a otro vive cosas comunes. Lo mismo con el destino final de los residuos domiciliarios, que hay que trabajar en eso para que sean ellos productivos, que no se entierre más basura y que esta sea energía y que sea utilizable. Yo creo que eso son cosas positivas. Y ni que hablar de un Canelones con 30 municipios, imagínense ustedes que la descentralización es clave. Esto es, que cada puerta, que cada casa, cuando la persona sale, solucione todos los trámites, o la gran mayoría, en su propia ciudad. Eso creo que es un tema que también tenemos que trabajar. Hace muy pocos días, profesor José Carlos Maía, hablaba usted de Montevideo y Canelones, ese vínculo también que hay, lo que son los accesos a Canelones, que es el corredor Garzón, y bueno, así hacía cierta crítica, bueno, que por allí no había funcionado el corredor. ¿Lo sostiene? Sí, claro. Yo lo he llamado, incluso hablé de esto hace 2 años, diciendo que nos parecía un problema los efectos negativos del corredor Garzón. Cuando digo los efectos negativos, me refiero sobre todo para la población de Las Piedras y La Paz, que, en el mismo tramo hoy tiene más tiempo ocupado en el ómnibus. Y eso es calidad de vida. Cuando más tiempo estás tú en un ómnibus o en un medio de transporte, en auto también, le estás restando a otras horas que podés dedicarla a otras cosas porque es tu vida y es tu tiempo. Eso ha traído consecuencias que nosotros
sabemos que nos decíamos, valoramos mucho, yo personalmente valoro muchísimo la autocrítica que hizo la Intendenta de Montevideo, y bueno, tratemos de que sigamos bajándolo y mitigando los problemas en el corredor, y aprendamos que hacia General Flores y Veroni y en futuro en tratar de trabajar en una vía rápida que una Montevideo, Canelones, en Ciudad de la Costa, que también hay mucha población, y el tiempo que te lleva estar en el traslado ahí también es importante. Sabemos que no es fácil, hay cada vez más autos y que la ecuación no es fácil, pero tiene que tener este camino 4 sostenibilidades. La sostenibilidad económica y financiera, esto es, tiene que haber un proyecto que sea sostenible desde ese ángulo, porque estamos pensando en una inversión privada, porque el Estado no la puede hacer o no la debe hacer. La sostenibilidad social, para que la gente se empodere del uso de estas obras, eso es clave, que la gente la sienta como importante. La sostenibilidad ambiental, esto es que cuando hagamos una obra, esta sea desde el punto de vista ambiental sostenible, y desde el punto de vista político sostenible, quiero decir que puede haber más de un signo en la administración, puede ser del Frente Amplio o puede ser blanca o colorada en el futuro, porque son obras que tienen que trascender al gobierno que uno está haciendo, al departamento, entonces tiene que tener una visión positiva de todas las colectividades, si es posible, ¿no? Llega una pregunta de un oyente hablando de temas ambientales. Maía, soy Ever, dice, ¿qué piensa de la cooperativa COSAM, de la recolección de residuos en La Paz y Las Piedras y Progreso también, que es esta cooperativa que ya hace tiempo viene trabajando para el departamento de Canelones, para estas localidades? Bueno, es un sistema nuevo, relativamente. Creo que es positivo que que el sistema cooperativo trabaje, porque es una aspiración de uno de multiplicar las fuentes de trabajo, y si bien siempre se pueden corregir cosas, son experiencias que permiten inserción laboral de gente que en otras condiciones sería muy compleja, y creo que el camino de desarrollar las cooperativas sociales es un camino que se puede seguir desarrollando en esa y en otras áreas. A propósito de la vía rápida que usted mencionaba entre Montevideo y Canelones, o entre Canelones y Montevideo, uno de los grandes temas, y sobre todo en la ciudad de la costa, es el tema justamente del estado de las calles. Sé que se han venido haciendo arreglos, se está haciendo arreglos en cuanto al saneamiento también, etcétera. Pero ¿cuál es su visión acerca de cómo sería la ciudad de la costa a su criterio? Bueno, yo coincido en el rumbo que se ha utilizado, en el sentido que tenés que ir hacia el saneamiento, no solo en Ciudad de la Costa, sino hacia La Paz, Las Piedras, en Toledo, en toda el área metropolitana. Pero, es decir, particularmente en Ciudad de la Costa, con el problema del crecimiento demográfico explosivo que tuvo, con la situación de las napas y el impacto que tiene la cantidad de gente viviendo, sin saneamiento no hay una solución definitiva. Por lo tanto, yo comparto que para arreglar calles ese saneamiento es parte de un solo camino. También digo que la gente tiene derecho, y es legítimo que sienta que todavía no se le ha devuelto en obras lo que ha invertido en sus recursos como contribuyente. Es verdad, es uno de los planteos que hace la gente que vive por allí. La gente tiene derecho a protestar, a estar enojada y a exigir más. ¿Cómo se soluciona eso, Maía? Yo creo que tenemos que trabajar mucho en el mientras tanto y hacer un esfuerzo especial, dando mayores medios para que las calles estén en mejores condiciones. Yo creo que eso es posible, pero hay que invertir más. Para invertir más tenemos que revertir la morosidad en el departamento, que todavía sigue siendo alta, más allá de haberse mejorado la recaudación. Y en ese sentido, creo que el achicar los tiempos y mejorar los tiempos en la gestión pública es una cuestión que sé que es el desvelo de los actuales, digamos, de la actual intendencia y de todas las intendencias de todo el país, pero ese es un punto que tenemos que trabajar firmemente. ¿A través de qué vía se mejora la recaudación? ¿Cómo?
¿no? ¿A través de qué vías se mejora la recaudación? Bueno, lo que tenemos que lograr es bajar la morosidad y trabajar en la cartera todavía de gente que en algunos casos tiene muchísimos recursos y no ha brindado su aporte, y en algunos casos también estudiando el perfil de la gente, en el sentido de que es un tema a discutir hacia el futuro, el tema de las zonas y demás. En fin, creo que también hay recursos no tributarios que se puede avanzar, y creo también que otra forma de avanzar es teniendo una adecuada discusión a nivel nacional con el gobierno, para que los recursos que por suerte llegan puntuales, y más que en administraciones blancas y coloradas, pero creo que Canelones merece un tratamiento más específico y preferencial por sus características de vulnerabilidad social que todavía tiene, donde hay una gran cantidad de asentamientos que se han ido revirtiendo, pero que, dado que son 500.000 habitantes, los recursos siempre se necesitan, ¿no? Usted está hablando de, mejorar la recaudación, o sea, disminuir la morosidad, que viene a ser lo mismo. ¿Qué porcentaje de morosidad actualmente hay en Canelones? Y está cercana al 40%. 40%. Sí. Y eso es hay terreno para seguir andando. ¿Cómo? Por eso digo que hay terreno para seguir avanzando en ese espacio, ¿no? ¿Y eso se da por qué causas, esa morosidad? Mire, hay cosas muy de fondo, ¿no? Por un lado, Canelones ha tenido históricamente una cultura del no pago, que venía de épocas de los colorados y de los blancos, en que la gente esperaba una nueva administración para ver si venía una amnistía, y eso está descartado con un gobierno de Frente Amplio, porque si no estaríamos burlándonos de aquellos que puntualmente pagan sus tributos y que son los que sostienen el funcionamiento de la gestión pública. Y por otro lado, creo que tenemos que profundizar las medidas que ya están vigentes de las condiciones de pago de la gente. Es decir, hay artículos resueltos por el gobierno departamental que generan condiciones para que la gente pueda pagar en muchos casos, y en los que no puede habrá que buscar la forma para adecuar más equilibradamente la capacidad de pago con la necesidad de vertir los tributos municipales que tienen que divertirse. Siempre se dijo, por ejemplo, que en el caso de la ciudad de la costa, concretamente, pero que en otras zonas de Canelones también, se daba el fenómeno que muchos de los habitantes en realidad vivían allí, pero trabajan en Montevideo, o sea, y pagan, por ejemplo, tienen la matrícula en de Montevideo, o sea, los tributos en realidad los vuelcan más en Montevideo que en Canelones, que es donde residen. Sí, eso ha pasado históricamente y es un trabajo a revertir. ¿Cómo se revierte eso? Ahí, bueno, ahora estamos con el SOSIBE vigente, ¿no? Sí, ese es uno de los aspectos. Claro, eso es un tema más de fondo, porque, bueno, logramos después de, añares, un país que tenía 19 patentes, de 3.300.000 habitantes, era media loca la cosa. Bueno, ahora se logró la patente única y tenemos que seguir intensificando los medios de publicidad y de captación de gente que efectivamente vive en Canelones, transita una parte de su vida en Canelones, reside en el departamento y por lo tanto tiene que pagar en el departamento. Para ello, hacer cada vez más ágiles los trámites y hacer que los 30 municipios sean una oportunidad de hacer más rápido y más eficaz la gestión de las patentes es un camino interesante. Usted imagínese que muchas veces el estímulo mayor está en la ágil gestión pública, y ahí también creo que podemos avanzar mucho si nos ponemos las pilas. Hay más preguntas de oyentes, a ver. Vaya, por aquí pregúntenle al entrevistado de hoy si en caso de ser intendente se preocupará de las calles. La Ruta 32, una vergüenza, dice, hay un tramo cerca de Ruta 11 que es intransitable. Nora de Canelón Chico, quien envía este mensaje, Maía. Bueno, sí, claro, es el principal preocupación es la infraestructura física. ¿Cree que eso es un gran debe que hay con ese tema, en lo que son las rutas? Claro, ¿no? Sí, eso hay que asumirlo. A mí no me gusta tapar el sol con un dedo, si bien han habido avances
sustanciales con respecto a administraciones coloradas y blancas, es mucho más lo que queda por hacer que lo que se hizo. Eso hay que decirlo con todas las letras. Y es claro que en este caso que nos plantea la oyente, estamos hablando en este caso de una ruta nacional, que es la ruta 32, y que por lo tanto es algo que vamos a defender, que se quede tranquila la vecina, pero que es una responsabilidad nacional, del gobierno nacional, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que tranquila la vecina, que esos son temas que uno conoce. Yo soy de Las Piedras y conozco el departamento. Bueno, y se soluciona con recursos de parte del gobierno nacional este tema. Sí, claro, porque es potestad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, hay parte de los recursos que vienen del gobierno nacional, parte del gobierno departamental, y acá uno cuando está en campaña electoral siempre puede caer en la tentación de prometer cualquier cosa, y yo creo que eso es un error, y es algo que por lo menos desde el punto de vista mío yo no voy a tratar de no hacerlo. Voy a hacer todo aquello que entienda para definir en cuanto a rumbo, posibilidades y compromiso de trabajo. Me parece que lo más importante en política es ser creíble y confiable, y llevo 20 años en la actividad política pública en el Parlamento, 10 de ellos en la oposición y los últimos 10 en el gobierno, por lo cual puedo aportar una mirada equilibrada entre lo que uno debe hacer, lo que puede hacer, y decirle claras las cosas a la gente de los ritmos, los estilos, las características de trabajo, y sobre todo, bueno, después poder mirarnos a los ojos y decir el compromiso que hacemos lo cumplimos. Acá a través de Twitter, por ejemplo, nos dicen que bajen la contribución y así más gente podrá pagar. En Costa de Oro es abusiva, dice una persona a través de Twitter. En el caso de la contribución inmobiliaria, se puede estar dispuesto a revisar, y uno está dispuesto a hacerlo, pero tiene que hacerlo en un criterio de un proyecto global, que tenga en cuenta a todos los contribuyentes en su conjunto. No Ciudad de la Costa solamente. No, en Ciudad de la Costa hay que trabajar específicamente, eso es un dato de la realidad. Hay cuestiones como las alícuotas o las zonas en las cuales la gente reside, hay distintos tipos de categorización, pero en el marco, insisto, de un criterio que es adecuarnos a la realidad, pero fomentando la cultura de pago, por respeto a todos aquellos que hacen un esfuerzo, y respetando también las posibilidades de que todos nos podamos poner a rueda, pero con equilibrios. Bien. Hay más mensajes de la gente. Flavio de la Ciudad de Las Piedras pregunta, dice, ¿se podrá regular el tema del boleto en el transporte de la Ciudad de Las Piedras? Porque por allí uno para tomar un boleto en un barrio, dice, una de la empresa local le cobra 20 pesos y por ejemplo los de la cooperativa Coet le cobra 25 pesos. ¿Cómo se puede regular eso? Que si bien a una cobra 20 y la otra 25, ¿se puede lograr un boleto unitario dentro de lo que es una localidad? Sí, se tiene que poder, y más le digo, el tema transporte es un tema que vamos a tener que sentarnos todos, usuarios, empresas privadas, gobierno nacional, gobierno departamental, para discutir el tema. ¿Por qué? Porque, le doy un ejemplo, usted toma en Las Piedras un ómnibus y paga 45 pesos, 43 pesos para ir a Montevideo, y para la misma distancia de la misma empresa puede tomar otro ómnibus a 23. A 25 quedó ahora actualmente. Ahora subió a 125. Sí. Entonces, estamos hablando de una diferencia importante. Y si bien hay que tener en cuenta que hay en Canelones líneas sociales, se les llama líneas sociales aquellas en que vive poca población, pero tenés que tener servicio público, porque si no la gente no puede viajar, porque dependería de medios privados, y hay corredores donde la densidad demográfica es muy, muy importante, como la zona de Ciudad de la Costa, La Paz, Las Piedras, Progreso. Entonces, la ecuación pasa también por la densidad demográfica y los recorridos. Sobre eso hay que trabajar, porque la comparación con Montevideo es fácil, pero no es tan lineal, porque en Montevideo vos tenés mayor cantidad de gente por cuadra, por decirlo
gráficamente, y menos cuadras sin población. Por eso es más caro llevar los servicios a Canelones, porque ir de un lado a otro a veces implica que hay menos frentistas, en el sentido de frentes de casas, en trayectoria para llevar la luz, el agua, el saneamiento, todos los servicios. Y eso, en Montevideo, con los edificios y con la densidad demográfica de población, el mismo servicio te sale más barato. Tenemos otra pregunta, José Carlos Maía. Canelones Capital tiene sus calles deshechas, le pedí a Carámbula arreglar, lo tiene presente, dice Miguela de la ciudad departamental Capital, allí es quien envía este mensaje. Sí, claro, hay calles que tenemos que mejorar en Ciudad de Canelones y en eso asumimos también el desafío. Una clave está en hacer más calles y la otra clave en el mantenimiento. Las dos cosas son importantes y las dos cosas tenemos que trabajarlas con equilibrio. En cuanto a lo que es turismo, ¿cree que se está vendiendo bien Canelones a lo que es el exterior o hay que potenciar lo que son las costas de Canelones y también el río Santa Lucía, un lugar donde mucha gente veranea en todo lo que es la costa, bueno, ni que hablar de Parador Tajes, Aguas Corrientes, en la propia ciudad de Santa Lucía? ¿Hay que hacer una apuesta en lo que es turismo? Sí, claro. Hemos avanzado también mucho, pero por ejemplo, en los 72 kilómetros de costa que hay en Canelones, es necesario captar una inversión importante privada para tener un hotel 5 estrellas. La hotelería de Canelones todavía tiene que crecer mucho y una captación privada de un emprendimiento de ese porte en un lugar como, por ejemplo, Atlántida, debería ser posible. Y para ello tenés que atarlo a otra cuestión que nos ha planteado mucho quien era alcalde de Atlántida, el arquitecto Walter González, que es la capacidad de generar un puerto de amarras que también tenga vinculación con esa hotelería. Yo creo que eso es un estímulo importante. El turismo genera trabajo directo e indirecto y Canelones tiene un potencial todavía muy grande para desarrollar. Es básicamente, claro, el turismo uruguayo el que va, también hay en el exterior, pero 72 kilómetros de costa, estoy hablando solo de la de mar, no hablé de lo que decías tú, del río Santa Lucía y la cuenca y demás. Hay un potencial muy grande, creo que se puede vender mejor aún, y para ello es clave la articulación con el gobierno nacional, con el Ministerio de Turismo, que en términos país está haciendo las cosas muy bien. Canelones sin duda da para seguir hablando largo y tendido, Maía, así que está invitado desde ya para después de Carnaval estar por aquí en estudios y charlar más distendidamente y largamente aquí en estudios. Le agradezco este contacto. Te pido disculpas porque ayer íbamos a estar al aire también y bueno, el reloj me jugó una mala pasada. No hay problema, aparte sabemos que en estos tiempos existe cansancio ya para lo que es una campaña electoral. Sí, pero bueno, uno tiene que cumplir. Agradezco el espacio, les mando un fuerte abrazo, les deseo el mejor trabajo y estamos a las órdenes. Igualmente, que pase muy bien. Buena semana. Buena semana. Bueno, nos estamos yendo ya. Nos estamos yendo, Tenemos que cerrar la entrevista y nos despedimos. Presentó Asociación Española. Desde 1853, primera en salud. Informes 1920-7000. Tu opinión nos importa.